amigos de Diario Ya? Me encuentro en esta hora, tengo el honor de entrevistar a don Víctor Hugo Velasco Iporre, quien es presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos y nos está visitando aquí en Costa Rica. En esta semana estuvieron en varias actividades que ya nos va a comentar él. Es también vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, recién inaugurada aquí en Costa Rica, y queremos conocerlo un poco. Don Víctor, bienvenido a nuestro espacio aquí en Diario Ya. Un gusto de verdad estar en Costa Rica porque ha sido una experiencia muy grata, ¿no? Estar con los demás presidentes de derechos humanos de Ecuador, de República Dominicana, de Venezuela, de Ecuador, de aquí de Costa Rica, Bolivia, bueno, y otros países que también forman parte ya de esta nueva estructura, de esta nueva federación que va a estar enfocada justamente a hermanar y aunar esfuerzos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, justamente con proyectar y consolidar y sensibilizar la política en distintos países que tienen una diferencia abismal uno con el otro, ¿no? Costa Rica es un país que me ha dejado totalmente satisfecho. Las experiencias de hemos podido estar con el presidente de la República, con la ministra de la Presidencia, con el ministro de Relaciones Exteriores. Hemos podido estar con grandes personajes que fueron distinguidos justamente por su desempeño. Hay un respeto por la persona, hay una gratitud, ¿no?, por aquellas personas que han contribuido a la democracia, que han contribuido al desarrollo, a la educación y también al tema de los derechos humanos. El presidente fue distinguido por el tema de la libertad de expresión con los medios de comunicación y nos parece algo saludable. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa no existe democracia para nosotros. Y obviamente el tema de derechos humanos, velar por el juez natural, el debido proceso, el tema de los hermanos migrantes, que prácticamente Costa Rica es un centro para nosotros muy importante, porque la gente que está migrando y que está de paso por Costa Rica recibe todas las atenciones por instituciones como Derechos Humanos de acá de Costa Rica, instituciones que tienen que ver por lo menos con el paso temporal, el tránsito que hace estos seres humanos que tienen distintos problemas en su país por cuestiones económicas, políticas, tienen que salir de allá y buscar nuevos horizontes. Entonces el trabajo de derechos humanos de Costa Rica, el trabajo hoy de la Federación, ¿no?, Interamericana, Iberoamericana de Derechos Humanos, es algo muy importante porque vamos a poder conectarnos con esta gente que tiene problemas y vamos a poder de alguna forma todos juntos facilitar el tema del respeto a los derechos humanos y el tema también de la justicia, la democracia y obviamente la seguridad jurídica que se campea en todas partes del país. Entonces, me parece interesante, don Víctor, que nos hable un poco para las personas que no saben de qué tema estamos hablando con respecto a la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, que nos explique un poco en qué consiste, qué países se reunieron, qué países y qué asociaciones están formando parte de esta federación y cuál va a ser el objetivo fundamental. Bueno, nosotros está en la República de Ecuador con su representación, la República Dominicana, está la República de Costa Rica, está Bolivia, ¿no?, y obviamente Venezuela y bueno, los otros países que no han podido estar por cuestiones de migración, por cuestiones de trámites, también están siendo tomados en cuenta. Tenemos problemas con Chile, pero que forman parte, se les ha invitado, van a formar parte de la estructura. Y el objetivo, como digo, es buscar nuevas políticas de trabajo de derechos humanos. En Bolivia, por ejemplo, nosotros estamos influenciando mucho con el tema de la escuela, desde la escuela vaya conociendo el ser humano sus derechos y también sus obligaciones. Y creemos nosotros en esta etapa, en esta coyuntura tan dura que estamos viviendo a nivel mundial por el tema de la política,
que manejan algunos gobiernos totalitarios, que eso obviamente significa la violación a los derechos humanos, violación a las libertades de expresión, a las libertades de poder tener la libertad de ejercer alguna orientación política como ciudadano, y obviamente también tiene que ver con el tema de los pueblos indígenas, el tema de los avasallamientos de tierra, no solo en Bolivia, sino en varias partes de Sudamérica y Centroamérica. Entonces lo que nosotros queremos es buscar un mecanismo que permita aunar esfuerzos para tratar de facilitar a aquel migrante o aquel refugiado político, ¿no?, por distintas razones en distintos países, porque tenemos refugiados en Bolivia, hay refugiados en Perú, hay refugiados en Brasil, ¿no? El CONARE ha estado haciendo un trabajo que muchas veces no ha habido el seguimiento, y obviamente la federación va a hacer un seguimiento de las personas que pasan por el CONARE, y también vamos a ver de que se estén haciendo el seguimiento permanente de los derechos humanos en nuestros propios países, ¿cierto? Entonces hay violaciones de derechos humanos, hay persecución política en otros países como Bolivia, como Nicaragua, como lo hay en Venezuela, como lo hay en Argentina, como lo hay en distintos países, en Perú también, que forma también parte de la estructura de la Federación de Derechos Humanos Iberoamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que nosotros tratamos es de ser una bisagra para que los derechos de los seres humanos de distintas partes del mundo puedan recibir una orientación y el apoyo justamente en lo que son sus derechos. Ya quizás alguien se preguntará que ya existen organizaciones de derechos humanos internacionales. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué sería lo que marcaría la diferencia entre la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, que se funda en Costa Rica en esta semana, con respecto a las demás organizaciones de derechos humanos que ya existen a nivel internacional? Se han politizado por distintos factores económicos que tienen que ver con instituciones internacionales que nosotros hasta hace poco seguíamos también ciegamente, pero ha habido algunos movimientos y algunas denuncias que no fueron canalizadas, sino fueron clasificadas, porque el gobierno que está acusado está al día con sus cuotas en esas organizaciones, y por lo tanto, si está al día, no sale la reacción como debería ser, no sale la atención oportuna, no sale las sanciones que esperamos, no sale la protección a los derechos humanos de las personas que están recurriendo a estas instituciones. No las voy a nombrar por respeto, pero que conocemos todos, ¿no?, quiénes son esas instituciones que están asentadas en Estados Unidos y en otros países, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos es garantizar, como manda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aplicación en su totalidad y la aplicación también en los distintos países, como por ejemplo Bolivia. Bolivia reconoce, es parte signataria de Naciones Unidas, todo esto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es velar por su cumplimiento a plenitud de esas garantías que existen de los derechos humanos en los distintos países a través de las constituciones. Lo que vamos a hacer es velar por el cumplimiento que se refleja en esos documentos, y también de alguna forma hacer que estas instituciones que tienen más años de vida que las nuestras puedan reflexionar y reencaminar y verdaderamente hacer el trabajo que debería hacerse. Nosotros formamos parte de instituciones debidamente organizadas en nuestros países, pero que de alguna forma vimos, ¿cierto?, cierta negligencia en la atención a las denuncias de derechos humanos de distintos países y de distintas personas que fueron afectadas, incluso de autoridades que en algunos países, ejemplo, en Bolivia, se retiró a todos los magistrados sin hacerles un juicio, un debido proceso, y esos magistrados que fueron retirados y debidamente metieron una sola bolsa a todos los magistrados y destituyeron y pusieron e improvisaron jueces. Por eso es que en Bolivia la justicia está tan mala, ¿no?, está corrupta, no todos los jueces, pero en su mayoría hay jueces que prácticamente están siendo manejados políticamente por el Poder Ejecutivo, y eso es malo. No existe la independencia total de poderes en Bolivia y en otros países, ¿no?, porque lo manejan a través de la coacción o el nombramiento a dedo desde el Poder Ejecutivo.
la separación de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial deben estar totalmente separados para garantizar la neutralidad, ¿no? Y el juez natural, el debido proceso, y también la administración ejecutiva con la legislativa. Entonces yo creo que así vamos a poder hacer que en nuestros países haya la garantía justamente del respeto a los derechos humanos y haya una transparencia en lo que tiene que ver la justicia. La justicia está herida, entonces va a haber elecciones judiciales en nuestro país. Esperemos que no haya otro movimiento político como los hay también en otros países, que no somos los únicos, pero que se debe transparentar y debe haber una revolución moral dentro de la administración de justicia, y el Poder Ejecutivo debe aprender a respetar a la parte legislativa y a la parte judicial, y los tres poderes que casi existen en todos los países del mundo deben ser en su accionar totalmente separados para poder que cada cual cumpla su rol constitucional y asimismo velar por las garantías de los seres humanos, de las personas. Don Víctor, una pregunta que nos cabería en este momento hacer es: ¿qué tanta injerencia puede tener un organismo de derechos humanos en un país? O sea, ¿qué tanto puede influir en las cuestiones que están pasando internas, digamos, dentro del país? Esa es una. ¿Y qué tanto a nivel internacional puede influir una federación? Bastante, porque en todos los países el tener la responsabilidad de velar por los derechos, a hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de las constituciones de cada país, que están estipuladas justamente el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí pesa en el tema judicial, en el tema legislativo y en el tema ejecutivo, porque son las garantías que todos los países deben respetar. Entonces nosotros, de ahí vienen las demandas internacionales, obviamente cuando en el país de origen, donde están sucediendo las cosas, los atropellos, las violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, entonces nosotros obviamente estamos trabajando con la sociedad civil organizada, que ellos conozcan su derecho y sepan dónde recurrir y qué canales tienen que seguir, obviamente, para que se pueda llegar incluso a una corte internacional, ¿no? Aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos está la CIDH, pero son procesos que vienen y donde nosotros como instituciones debemos orientar, debemos ser los guías de los procesos, ¿no? Para que no sean vulnerados y aquella persona que no entiende este canal y este mecanismo conozca a través de la Federación Interamericana Iberoamericana de Derechos Humanos que sí existen instituciones, que sí hay instituciones nacionales e internacionales que le garantizan el ejercicio pleno y la defensa de sus derechos. Yo puedo entender entonces con lo que usted me comenta, don Víctor, de que, digamos, las organizaciones que hasta el momento existen parece como que se han movido a un nivel más alejado de la población, digámoslo. Se maneja más a niveles políticos, y la población que no está, digamos, inmiscuida en los moveres, en los movimientos políticos, en los partidos, ¿verdad? Digámoslo así, o en los gobiernos, pues no tiene esa oportunidad misma que tienen los gobiernos. Me está hablando de esa manera, y que la federación pretende, o la función de la federación sería acercarse a ese tipo de personas. Evidentemente, en Bolivia existe el defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo, como he visto acá también que hay defensoría del pueblo, exacto, pero en Bolivia es más politizado, está más apegado en ser defensor del poder ejecutivo del gobierno a ser defensor verdaderamente del pueblo como estipula. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede en Bolivia queda en Bolivia, pero ¿qué va a permitir con la federación? Que lo que pasa en Bolivia va a ser conocido en Costa Rica, va a ser conocido en Ecuador, va a ser conocido en los distintos países, o lo que sucede en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, igual en nuestros países van a ser replicados a través justamente de las asociaciones, de las instituciones de derechos humanos que están enlazadas y forman parte de la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos. Desde su punto de vista, ¿cómo mira usted el desarrollo? ¿Usted ha visto retroceso, ha visto apertura o ha visto cierre con respecto a los temas de los derechos humanos en los países en América Latina? Hay una apertura forzosa. ¿Por qué? Porque la sociedad civil organizada ha empezado a conocer sus derechos desde distintos ángulos.
Entonces eso permite que cuando hay una organización más, como digo, más orientadora y hay una organización que sí tiene los contactos necesarios para poder transmitir justamente esas violaciones y que de un día para otro, peor y con la tecnología que hay hoy, nosotros podemos hacer conocer inmediatamente las violaciones que se están cometiendo en estos países y a través de nuestras instituciones poderlas reflejar y poder denunciar en una forma mancomunada a través justamente de la institución como es, ¿no?, la Federación, ¿no?, Iberoamericana de Derechos Humanos. Con el tema de la migración, que ya me lo tocó aquí, pero para ir ya terminando porque se nos acaba el tiempo, con el tema de la migración, ¿desde qué forma o qué herramientas tiene la Federación Iberoamericana para poder influir en los gobiernos con respecto a este tema migratorio? Que, digamos, Costa Rica, nosotros podemos ver, aquí se dice que entran 3,000 inmigrantes diarios por Costa Rica. Hemos podido visitar centros de refugio que están relacionados justamente con la Federación hoy, con la representación de derechos humanos de Costa Rica. Hemos podido ver casas de acogida temporales, hemos podido ver distribución de alimentos a través de otras organizaciones a la gente que no tiene posibilidad, digamos, y no quede en total desamparo. Y justamente hace que estas organizaciones que tienen distinto rol, pero que están alrededor de ver la solución, digamos, temporal de estas personas que están en tránsito. Pero si nosotros logramos, como lo que va a suceder en Argentina o está sucediendo hoy día, ¿no?, yo creo que la democratización y volver a un rol más democrático, a gobiernos que garanticen el trabajo, que no haya persecución política y que las economías puedan de alguna forma, en una forma más equitativa, despegar con la seguridad jurídica que pueden dar nuestros gobiernos, para que haya inversión, para que haya trabajo y se pueda aprender a respetar la propiedad privada, que es lo que ha estado afectando, y en vez de dar bonitos acá, bonitos allá, se pueda generar una nueva visión de desarrollo en nuestros países, que esto va a permitir justamente que si hay honestidad, si los gobiernos dejan de ser corruptos y trabajan para dar seguridad jurídica, seguridad alimentaria, seguridad laboral, bienestar social, la educación y la salud deben seguir siendo la primera función del Estado. Debe achicarse el Estado, debe acabarse con la burocracia y debe impulsarse más la inversión interna privada que hay de los pueblos, porque el Estado es un mal administrador. En todas partes ya del mundo se ha demostrado que el Estado como Estado es un mal administrador del quehacer empresarial. El Estado debe regular impuestos, y ocuparse de manejar, de administrar obviamente los recursos que capta por distintas cuestiones arancelarias, pero los que deben administrar, los que deben desarrollar, hacer empresa, la microempresa, se debe dar seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, ningún Estado va a poder despegar porque nadie va a querer invertir, ¿no? Y hay que apoyar la producción nacional, que eso es lo que permite garantizar y tener estabilidad en el área rural con nuestros hermanos campesinos, productores, indígenas. Él no va a venir a la ciudad a migrar, va a quedarse en su país, porque toda la vida, todas las veces que yo conozco, he podido conversar con migrantes, toda la vida prefieren estar en su país. Pero cuando hay persecución, cuando uno no quiere obedecer a un régimen totalitario, ideológicamente presionado, obligado, entonces es que opta de salir del país para buscar nuevos senderos, pero eso significa sufrimiento, eso significa también afectar a otros estados, porque si van a estar en un estado, llegan a cubrir la mano de obra barata, quedan los del país anfitrión, quedan con un destajo de sus trabajadores. Entonces, si nosotros logramos que las democracias retornen en plenitud a nuestros países, yo creo que el pueblo va a estar en buenas manos. Yo a usted lo he escuchado hablar en estos minutos sobre libertad de mercado, lo he escuchado hablar también sobre disminuir el Estado, contrario a lo que hacen gobiernos autoritarios o gobiernos que se llaman de izquierda, y es que existe también
un paradigma entre la población de que o estos grupos que ahora se llaman progresistas, izquierda progresista le llaman ahora, ya no le llaman socialista sino progresista, se abanderan de los derechos humanos también en sus campañas. Sin embargo, terminan siendo los máximos violadores de derechos humanos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos casos como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Cuba, actualmente Argentina, que también está en esa disyuntiva, como usted bien lo mencionó, entre continuar con el kirchnerismo, con el Estado siempre presente, o optar por las ideas de la libertad de Javier Milei. También en nuestros países, pues también existe ese tipo de corrientes. ¿Cómo mira usted esa relación que se hace socialmente de los derechos humanos con las élites progresistas de la izquierda? El adormecimiento de la población con los bonos, no trabajas pero haces cola, te dan un bono, te dan, qué sé yo, unos reales, unos víveres, no necesitas trabajar porque el Estado te está planteando quitarle a uno. No podés hacer feliz a un pueblo, no podés desarrollar una economía quitándole al que tiene, dándoselo al que no tiene, pero sin ningún justificativo, ¿cierto? Solo porque sí. Claro, entonces no podés tener... Solo por los votos, sí. Entonces no podés tener 2, 3, 4 casas porque te llenan de impuestos, no podés dejar una masa hereditaria porque eso es del Estado y así, pero ellos son ricos, los administradores del Poder Ejecutivo son gente que usa relojitos Rolex. Vayamos a Cuba. En Cuba viven en la mendicidad. Encontrás vehículos de los años 60, 50 y tanto, o los caballitos. ¿Ya? Eso no es que el socialismo ha llegado a suplir la necesidad. Es el socialismo que ha llevado a esclavizar, ¿cierto?, a su propia gente. ¿Por qué huyen de Cuba? ¿Por qué huyen? Entonces tenemos ahí Argentina, nuestro vecino de Bolivia, era un lugar pujante. La primera economía del mundo a principios del siglo XX. Es el que te garantizaba el sustento alimentario a otros países. Hoy en día Argentina no puede sostener el sustento alimentario a su propio país. En Bolivia estaba sucediendo... Producen para 400.000 personas alimentos. Y tienen el 40% de pobres. Y un Estado que no garantiza el sustento alimentario de su pueblo es un Estado que no va a funcionar, que va al fracaso. Por eso es que nosotros en Bolivia siempre apuntamos al desarrollo. Hay exportaciones de azúcar, harina, aceite, el tema cárnico, todo. Podemos exportar a todo el mundo. Pero cuando no te dejan ni exportar, ahí estamos fregados. Sí. ¿Ya? Entonces no te dejan desarrollar. El empresario, en vez de criar 1000 vacas, va a criar 100 o 50, entonces va disminuyendo, y la plata que tiene el empresario sale a otro país donde le garantizan y hay seguridad jurídica. Entonces la democratización es el respeto a los derechos humanos, es el respeto justamente a tener derecho a la propiedad privada, al trabajo, al estudio, ¿cierto? A la libertad de culto, a la vida. Entonces esos derechos, cuando están salvos, ¿cierto? Nosotros tenemos derechos y obligaciones. Si vos estás trabajando bien, vas a tributar también, porque así van las cosas, de eso vive el Estado. Pero si tenés un Estado que a tu militancia creás ministerios que no de interculturalidad, de anticolonial y demás, como en Bolivia, entonces está agrandando el Estado, ¿cierto? Y achicando la inversión en salud, en educación, porque esos ítems deberían ir para salud, para educación, y sin educación y sin salud no hay desarrollo, no hay una visión de un país que va a llevar al éxito. Nosotros creemos que se debe achicar el Estado es muy mal administrador, debemos dar seguridad jurídica a aquellos inversores que ven que hay tierras productivas en Sudamérica o en cualquier parte, en Centroamérica, donde sea, donde el Estado le garantice, ¿cierto?, la inversión y le garantice también su estabilidad. Yo algo que me he sorprendido en Costa Rica, lo contrario que hay en Bolivia. En Bolivia el militar se jubila con el 100% de su salario. Ajá. ¿Ya? La pensión militar es el 100%. O sea, como si siguiera trabajando. Un docente que ha trabajado 30 años, yo soy hijo de una profesora rural que ha trabajado más de 40 años. Pero de ella su sueldo ha sido casi hasta la mitad que gana en su jubilación. Pero el militar, que no produce, que no hace nada, se jubila con el 100%. Es por eso que los militares son afines al gobierno de turno, ¿entiendes? Entonces, aquí me quedé sorprendido porque aquí no hay ejército.
Esas grandes casas que eran del ejército, de los comandos, están cumpliendo función social, o para el asilo, o para una cosa de acogida. Son escuelas. Son escuelas, entonces me llevó una buena experiencia. Yo creo que los militares, Bolivia, que por constitución es un país de paz, vamos a promover, reducir justamente el tema de las Fuerzas Armadas, porque hemos perdido el mar, ¿cierto? Hemos perdido alguna lucha con temas del agua. Entonces creemos nosotros que el ejército hay que reducirlo, y esos militares que hay inclusive puedan volver los profesores, pero hay que cambiar el rubro. Yo me llevo una gran experiencia para compartir con mis conciudadanos, con mis compatriotas, y poder de alguna forma gestar, promover el achicamiento de las Fuerzas Armadas y apoyar obviamente esa inversión, achicar el Estado y volver más fomento a la educación y a la salud. Aparte del evidente problema migratorio y aparte del evidente problema económico que enfrentan muchos países de América Latina, ¿cuál otro cree usted que es un gran desafío para la Federación Iberoamericana? El tema del agua, el tema de los bosques, la biodiversidad en todos nuestros países están. Nosotros vivimos en este momento, estamos en el país, ahorita somos el país más contaminado del mundo. Santa Cruz tiene una invisibilidad por la quema indiscriminada que vienen haciendo algunos supuestos campesinos interculturales que no pertenecen a la región oriental, pero que vienen a avasallar, como no saben el manejo de quemas, prenden fuego. Ahorita vivimos realmente totalmente afectados. No se respeta el convenio 169 de la OIT, garantizar a los pueblos indígenas su tierra, su territorio, su hábitat natural. Están acabando con su hábitat natural. En Bolivia es un estado plurinacional donde se tiene 37 culturas. Es un país tan grande, pero que hoy generalmente, fundamentalmente las tierras del oriente, donde son zonas productivas, donde hay una biodiversidad que garantiza, por ejemplo, el ecosistema, no solo de Bolivia, sino también del mundo. Los pulmones más grandes del mundo estaban en Santa Cruz, estaban en Beni, porque son serranías, son montes vírgenes que todavía hay. Pero con estas quemas nosotros estamos quedando totalmente desprotegidos, y obviamente cuando ya está quemado el monte, vienen los avasalladores, los colonos se posesionan y bueno, acaban con todo. Y ahí es donde no se respeta al indígena, porque el indígena tiene sus hijos y tiene que dejarles tierra, la tierra ancestral, no existe. Entonces es un discurso el tema de un gobierno, de un estado plurinacional, cuando no respetas la tierra, su cultura y obviamente su economía de los pueblos indígenas. Entonces, por eso es que nosotros decimos, vamos, en el discurso eres estado plurinacional, pero en los hechos estás sometiendo, estás acabando con la cultura y estás acabando con los pueblos, la tierra y el territorio que está garantizado por el convenio 169 de la OIT. Excelente. Como Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, están ya listos para comenzar, ya se firmó el acta. ¿Qué le ha parecido a usted toda esa situación? Me voy satisfecho porque he conocido personas como los de República Dominicana, del Ecuador, grandes líderes, ¿no? Exponentes como el de Costa Rica, Hermes, un gran personaje que justamente ha sido distinguido por la sociedad junto con el presidente de la República de Costa Rica, a quien tuvimos la gran satisfacción de conocerlo personalmente. Yo creo que hay voluntad, están las personas, están las instituciones adecuadas, y lo que va a quedar es seguir trabajando, ¿no? 24/7, como decimos, y obviamente llegar más. Tenemos que llegar a la sociedad civil organizada, a las federaciones, sindicatos, todo, para que ellos mismos sean la garantía de su institución a la que ellos representan. Nosotros hacemos siempre la prevención, nosotros trabajamos mucho en prevención con las unidades educativas, y yo creo que esto vamos a profundizar. Tenemos convenio con universidades, con la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia, tenemos
bastante material para poder compartir y para poder enfocar desde un punto de vista más efectivo y con mayor experiencia que hemos podido ganar en estos días que hemos estado justamente en Costa Rica. Don Víctor, nos alegramos mucho de poder haber conocido y de poder conversar con usted en este espacio aquí en Diario Ya. Yo quisiera que nos dijera, bueno, ya nos comentó algunas cosas, pero yo quisiera que me dijera qué impresión se lleva de Costa Rica en el ámbito humano, en las personas. Una gran experiencia. He conocido personas que no conocí nunca, pero cuando hemos hecho las visitas, no solo, o sea, la cultura social es muy alta. La cultura sentimental es muy alta. Aquí hay migrantes, por día hay miles de personas que cruzan, pero yo veo la sociedad. En otros países se oye la discriminación o la misma reacción natural de los estantes y habitantes, pero aquí veo un sentimiento, un amor al prójimo que me ha conmovido bastante. Me llevo una gran impresión del pueblo de Costa Rica, porque esta nación es verdaderamente la cuna de los derechos humanos. Así lo veo, así lo siento, así lo he visto, y yo creo que eso va a seguir. Dios está bendiciendo a este pueblo y yo me siento bien sorprendido por la actitud de su gente.